Bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte. En esta, con ejemplos, vamos a explicar cómo utilizar formato APA. Recuerden que la idea del formato APA es organizar información que viene de otras fuentes. El segundo video trata de las fuentes. Las fuentes son el sustento, la base de los trabajos que nosotros podremos realizar. En este caso yo les pedí como un primer trabajo el resumen, obviamente era una sola fuente, pero conforme vayamos avanzando se vuelve esto más complejo. Y porque se vuelve más complejo, la manera en la que se va a organizar la información tiene que ser distinta. También les recuerdo que estamos hablando de que el formato APA es una manera de trasladar información hacia el texto que nosotros entregamos, sea el que nos pidan, el que sea. Y entonces se tiene que evitar la copia directa o el parafraseo. Por lo tanto, ustedes deben de tener cuidado en el momento en el que organizan su texto, no nada más cortar y pegar. Voy a empezar a compartir para explicarles. Ay, no, esto no es. Aquí es. No es cierto, no, aquí no se comparte. Vámonos directamente desde aquí. Entonces, vamos a leer esto. Dice, en un texto se puede citar, un texto como el que ustedes entregan, ¿sí? O el que van a entregar. Las citas se clasifican según su fuente, es decir, no es lo mismo citar a una entrevista un libro con un autor, una antología, a citar un artículo PDF de una revista académica de divulgación científica. Recuerden, entre más información tengan, aquí me falta la N, tengan sobre el texto, es más fácil y seguro incluirla. Por ejemplo, páginas como Wikipedia son útiles o blogs, pero se carece de información. La idea entonces es que se tenga la mayor cantidad de información posible. Si revisamos, por ejemplo, el documento, vamos a cerrar aquí esto, si revisamos el documento, por ejemplo, el de los Javerianos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es este? No, aquí está, este. Normas APA, sexta edición del Centro Javeriano para el Centro de Escritura Javeriano de las Universidades Javerianas. Encontramos entonces que hay una clasificación para los diferentes tipos de citas que yo puedo hacer. Explicarlos con ejemplos, me refiero a enseñarlos, perdón, teóricamente no se puede. Creo que la idea es que mejor ustedes se enfrenten a la teoría. Voy a subirlas a los grupos, por ejemplo, y entonces si tienen una determinada fuente, digan, es un documento PDF, por lo tanto, vienen a revisar los tipos de citas. Pues una cita textual, la que se extrae tal cual, cortan y pegan. Y entonces explican todas las diferencias que hay en, en las citas textuales. Insisto, la idea es mucho autoaprendizaje, que ustedes tomen la teoría y comiencen a aplicarla según los tipos de fuente que ustedes obtuvieron. Por eso, insisto, es muy importante la fuente, localizar la fuente y reconocerla. Por ejemplo, tienen citas de menos de 40 palabras. Las citas de menos de 40 palabras se incluyen en el cuerpo del texto. Las citas de más de 40 palabras se tiene que hacer un apartado especial. Por ejemplo, se tiene que resaltar aparte y a veces con un margen distinto. Citas de más de 40 palabras, como ven aquí, por ejemplo, este es el párrafo, esta parte de aquí, esta. Entonces se distingue porque se coloca en otro margen. A veces les ponen un tamaño de letra más pequeño. Cita basada en el autor, cita de parafraseo. Este documento lo voy a subir. Aquí lo que quiero que quede bien claro es que esto es más de práctica. Que ustedes identifiquen la fuente y entonces digan, es esta fuente, voy a utilizar esta, esta manera de citar. Obviamente necesitan revisar los documentos.
no es de que lo sepan todo desde el principio, pero sí deben de considerar que la revisión es muy importante. Bueno, les voy a subir este documento ahí en los links del video y también en el grupo. Entonces, volviendo aquí a esta parte. Datos mínimos que se requieren para empezar a hacer las citas y trabajar con la bibliografía o trabajar con el formato APA. Datos mínimos se pueden ir eliminando en caso de no existir, con la particularidad de que se han consultado bastantes fuentes para determinar que esa es la única. Por ejemplo, cuando se tiene una fuente donde no hay autor, donde no hay una referencia de quién lo publicó, pues entonces son los datos mínimos y es lo que se va a poner. Pero porque después de que se consultó una gran cantidad de información, evidentemente es un trabajo exhaustivo, no para un resumen, como lo que han hecho es por un trabajo más largo. ¿Cuáles son esos datos? Fíjense, aquí vienen. Autor, título, que puede ser del texto, del capítulo, del nombre, todo del nombre del libro. Está, del libro. Todo depende de la fuente. ¿Quién publica? Institución, revista, editorial. Año de publicación. ¿En qué año se publicó? Número en caso de ser un artículo académico. Página en caso de ser un artículo académico. Y URL en caso de ser un documento digital. No, ustedes se enfrentan, porque yo también lo hago, a consultar información de manera digital. Es muy sencilla. Por lo tanto, se tiene que poner una URL o copiar y pegar el link de donde se obtuvo la información. En algunos casos se pide hasta la fecha, pero ahorita no nos metamos en ese detalle. Con ejemplos, miren. Ustedes pueden sobre cierta información consultar lo que sea. Libros, revistas, entrevistar a alguien, no sé, las fuentes son muy diversas. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un trabajo. Y en ese trabajo a mí se me ocurrió citar a alguien. Yo les voy a poner un ejemplo de algo que yo hice y me gustaría que siguieran para que vieran cómo es la organización de esto. Aquí se ve una cita muy larga, pero yo lo consideré necesario para incluirla. Entonces dice, fíjense, ¿cómo se hace presente la doble contingencia? En el siguiente extracto se explica con detalle la necesidad de su existencia. Entonces lo que hago es tomé lo que era de otro lado y lo puse entre comillas y lo pegué. Pero aquí pongo la referencia. En este caso, vean que es el autor, que es el apellido, que es el año y que es la página. ¿De dónde lo obtuve esto? Fíjense, lo obtuve de aquí, de un texto que yo bajé, que yo consulté, lo bajé de una página que se llama Dialnet, ahí hay mucha información sobre textos académicos, pero puede ser un Wikipedia, puede ser un blog. Nada más que recuerden que la información, entre más información tenga, se debe de incluir porque, como les referí, la información da certeza. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo un título, ¿no? Pues aquí está el título, está el autor, tengo un correo electrónico, está la universidad a la que pertenece tal vez, pero fíjense que aquí de este lado, aquí, por ejemplo, ya tengo más datos. En este caso es Revista Laguna, aquí tengo quién lo publicó, tengo el número 26, el año, el año, mejor dicho, ahora sí el año y las páginas. Y entonces si me voy a mi documento, que ¿dónde está? Aquí está. Si me voy a mi documento donde hablaba de los datos que se requieren, por lo tanto tengo autor, tengo el título, tengo quien lo publica, el año de publicación, la URL, pues lo bajé de una página de internet y debería ser esta, aquí está, si no me equivoco es esta, a ver, regresémonos, así es esta,
Complejidad y modernidad, no es esta. Es esta, complejidad como una construcción, no, tampoco es esta. Bueno, es una de las que tenía abiertas. El asunto es que aquí tendría la URL o la página de internet de donde la bajé. Tengo esos datos donde yo puedo utilizarlos para llenar. Entonces, fíjense, esto yo no lo hice pasar como algo mío, lo corté y lo pegué, tal cual. Pero vayámonos a otro que no sea tan largo. Por ejemplo, aquí dice, duplicación de inseguridad genera, aquí está. Duplicación de inseguridad genera las condiciones para orientarse hacia el problema y a la determinación con base a ello de las conductas. Esto lo extraje de una persona que se llama Gonet, se apellida Gonet, el año y la página. Entonces la configuración, cuando se cita, y me voy a ir acá, la configuración cuando se cita, voy a poner, cuando se cita, es paréntesis, apellido del autor o autor, apellido, punto, año, punto, página, donde yo extraje la información. Fíjense entonces, volviendo al ejemplo que yo utilicé, el que está aquí de este lado, yo tengo el autor, el año y la página. Voy a checar a ver si es cierto. Bueno, en este caso aquí dice que está en la página 3. Está en la página 3. Yo saqué la información de aquí, ubicados uno frente a otro, tanto Evo como Alta se encuentran en una situación, bla, bla, bla. Página 125. ¿Sí? 125, aquí está la página 125. Me voy a mi texto y aquí está, página 125. ¿Cómo voy a ordenar entonces yo esta información en la bibliografía? Porque recuerden que la bibliografía es la parte que va al último, a una de las últimas partes donde yo voy a ordenar esto. Esto es lo que yo voy a ordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? Voy a seguir la siguiente estructura, fíjense. Me voy supuestamente a la última página y abro un apartado que dice bibliografía. En ese apartado que dice bibliografía, yo lo que voy a poner es el autor, año, título, autor, año, título, y aquí hay diferentes variantes. A mí lo que me gusta seguir es casi siempre, por ejemplo, autor, año, título, y entonces me voy al tipo de fuente. Por ejemplo, si es mejor aquí le pongo tipo de fuente. Si es un documento, mejor dicho, si es un tipo de fuente, vámonos, 1. Si es un libro, entonces me voy por el país, el año y la editorial. Si es un documento académico, entonces me voy por distintos por distintos datos, ¿no? Como por ejemplo, me voy a hacer una pausa para aquí hacer una modificación otra vez. Entonces, si es un documento académico, por lo tanto, después del año, del autor del año y del título, ya me voy por la información de quién publica. Y entonces puede ser la institución que lo publicó, el año, el volumen y si es un documento digital, la URL. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puse un ejemplo de parte de un texto. Por ejemplo, están los apellidos. Aquí son 2 autores, el año, el título. Y luego viene quiénes lo publican. Aquí está, quiénes lo publican. Uni, pluri, versatilidad. Y luego viene el documento PDF. Aquí es un poco, esta parte es muy versátil porque entonces tenemos diferentes tipos de documentos. Documentos académicos impresos,
documentos académicos digitales, tenemos documentos académicos impresos, que los tenemos aquí en la mano. Tenemos blogs, tenemos páginas de internet que podemos consultar, tenemos páginas de instituciones, páginas de instituciones que yo puedo consultar y citar. Para todo eso hay un orden, pero la idea que les debe de permanecer es que ya que yo hice, por ejemplo, mi selección e incluí aquí la información de otro texto en el mío, voy a utilizar entonces este formato para decir, de Urteaga en el 2010 en la página 125 extraje la información. Luego me voy al apartado de bibliografía, que es el último, y entonces voy a poner la información de Urteaga. En este caso supongamos que sea Runge, Aca y Muñoz. Voy a poner la información de ellos aquí, ordenada. ¿Cómo? Siguiendo más o menos esta estructura, ¿sí? Recuerden, autor, año, título y luego quienes lo publican. Y para esto hay mucha información dependiendo de la fuente que ustedes buscaron y encontraron. Les voy a dar unos tips, fíjense. Hay algunos programas que son gratuitos, como por ejemplo este programa que se llama Zotero. Está para Apple y para PC sin ningún problema. Y en yo lo que voy a hacer es llenarlo con mis fichas. La gran ventaja de Zotero es que yo puedo poner las páginas de internet o un número que se llama DOI, lo pongo en los apartados y le doy clic y me genera directamente la información aquí. Y entonces yo lo único que hago es darle clic a darle un clic externo y luego crear una bibliografía a partir del elemento. Me voy de cuál quiero crear, porque hay muchas formas para hacer bibliografía o muchas propuestas tipo formato APA. Aquí están todas estas, pero yo quiero formato APA. Le pongo OK y luego me voy al documento. Fíjense lo que hago. Nada más es pegar y me va a pegar la cita. Me va a pegar la bibliografía sin que yo la tenga que escribir. Esa es una gran ventaja. Otra que ustedes pueden utilizar son páginas de internet para hacer las citas. Por ejemplo, déjenme encontrar como esta, que se las voy a poner. Si la tengo aquí. Si no, aquí está. Se las voy a incluir en el video y la voy a subir al grupo. Esta donde yo tengo distintas fuentes, es de la Proporcional Tecnológico de Monterrey. Supongamos que es un libro que yo estoy consultando. Entonces le doy clic aquí y nada más lleno los datos, tal cual. José, año de publicación 2, título del libro La Casa, estoy inventando todo, lugar de publicación México, falta acento, editorial, me falta la mayúscula, pero ni modo, siglo XXI, en la ficha. Y esta es mi ficha. José 2, La Casa, México, la corto y la pego. Dependiendo del tipo de información, yo voy llenando artículo de una revista, artículo de un periódico, de enciclopedia, si es artículo, capítulo de un libro y artículo de una página web. Es muy útil esta página para solucionarlo y hacerlo todo esto más rápido. Por lo tanto, les recuerdo, y vámonos a esta parte. El formato APA es una guía para la presentación de trabajos académicos escritos. Por ejemplo, una tarea como la que entregan es un trabajo académico. Y las tareas que han visto son muy sencillas. Vamos a ir haciendo las más complejas hasta llegar a un ensayo corto, pero que tenga de distintos autores, bibliografía, consulta de información diversa y que su opinión esté sustentada. Todo eso lo vamos a ver poco a poco, pero la base de todo esto, de toda esta organización, es formato APA. Entonces, es algo que se va a ir trabajando poco a poco. Al final del video, en el cuadro de descripción, voy a poner las páginas que les dije. Además, las voy a subir al grupo.
Y ahí en el grupo, pues entonces ustedes van a también tener el acceso a ellas. Si hay alguna duda, me escriben, ya saben cuáles son los canales, voy a compilar los videos y entonces los subo al grupo. Gracias, hasta luego.